La porción que se ha leído es una porción bastante interesante. Y he querido poder poner por nombre el poder de la migaja. ¿Saben lo que es la migaja, no? Pedacito de pan que muchas veces se desecha. Hermanos, es malo tener prejuicios y rechazar a ciertas personas, ¿verdad? Es malo. También es malo dejar que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Por el contrario, diríamos, es bueno que vengan a los pies del Señor. ¿Cómo? ¿O como quién es una persona rechazada? Podría yo preguntarles a ustedes. De repente es como una persona que ya tiene cierta edad y que no queremos estar al lado de él porque huele feo. No, yo no me siento confortable. O de repente por su misma necesidad o su misma enfermedad hay algo que rechaza. Y cuidado que van a venir a la iglesia también este tipo de personas. ¿Y cuál va a ser nuestra posición? ¿Rechazarlo? Muchas veces también se rechazan a aquellas personas o aquellos jóvenes que llevan la palabra de Dios. No me hables a mí de religión. Y se rechaza. Las personas rechazadas siempre se ha dicho que son excluidas de la sociedad. Lamentablemente vivimos en una sociedad que busca sus propios intereses. Y los rechazados son personas no aceptadas muchas veces y hasta a veces son expulsadas. Es triste. Y estas personas se encierran en sí mismos y nadie los puede sacar así por así. Es triste. Mire acá, después de una fuerte controversia con los fariseos y con los escribas, Jesús salió, dice, de Galilea y se fue más allá de sus fronteras. ¿A dónde? A tierras gentiles. ¿Recuerdan que también hay una porción en que dice que era necesario que Jesús pasara por aquel lugar de gentiles? Bueno, dice que acá él se fue a las regiones de gentiles, a la región de Tiro y de Sidón en Fenicia, un país que ocupaba el litoral mediterráneo entre los montes del Líbano y el mar. Se fue para ese lado el Señor Jesucristo. En las semanas que Jesús pasó, bastante fue en ese territorio, si se quiere, israelita. Primero dice fue a Fenicia. Eso lo puede ver en Marcos 7, 24. Seguidamente fue a Decápolis y también lo registra Marcos 7, 31. Y finalmente dice que él llega a Cesarea de Filipo, Marcos 8, 27. Ese periodo en que Jesús estuvo por ese lado resultó ser un ministerio muy fructífero. O sea que el Señor tenía propósito para ir allá, a estas zonas. ¿Por qué? Fue un ministerio fructífero en que los discípulos en algún momento llegaron a reconocer quién era Él. Cuando Él hace esta pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Finalmente, Pedro se queda en el bull, ¿no? Al dar la respuesta y decirle que él era el Hijo de Dios, el Cristo. Y esto lo podemos ver en Marcos 8:29. Entonces, a partir de ese momento, el Señor toma el camino que le llevaría hasta Jerusalén y de ahí a la cruz. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy? ¿Y qué dices tú? ¿Quién soy yo? El Hijo del Dios viviente. Punto 1, para poder Jesús ahora ir a cumplir el ministerio, finalmente a la cruz. Ahora, ¿por qué Jesús fue a la región de Tiro y Sidón? Hay una pregunta acá. ¿Por qué? De sus visitas a esos lugares, mire, Marcos recoge la curación de la hija de la endemoniada de la mujer Sirofenicia. Tenía que ir ahí él, pasar por ahí. Y aunque el Señor tuvo más oportunidades de mostrar su misericordia y ministrarles la palabra, sin embargo, ¿cuál era el propósito que tenía el Señor? Dice las Escrituras
mostrar el interés para entender quién era el Señor. Prácticamente él había ido como alguien va de relajo, de paseo y descansar, porque las escrituras bien claras dice, entrando en una casa y no quería que nadie supiera, quería pasar inadvertido, ¿verdad? Pero si nosotros vemos él en esa calma que quería ver que nadie lo interrumpa, también era un tiempo especial porque él estaba formando a sus discípulos. Usted se da cuenta que muchas veces en la misma sociedad donde vivimos, cuando se trata de un grupo profesional y se le da una enseñanza, uno aparta ciertos lugares que nadie nos interrumpa para preparar a la gente. No queremos bulla. Y exactamente el Señor estaba haciendo eso. Tener un tiempo de descanso con ellos, de paso que les hablaba acerca de su ministerio. Hermanos, nosotros no podemos olvidar el ambiente que se respiraba en Galilea contra Jesús. Era un ambiente feo, buscándolo a él. Y hemos visto que muchas veces se decía, este hombre come con pecadores, este hombre hace esto. Y por eso Jesús va y se retira a este lugar para poder estar con sus hombres. Y en este contexto es que vemos algo. Vamos a ver una madre rechazada y necesitada busca a Jesús, por decir una mujer. Decíamos que Jesús quería estar a solas. No quería que nadie supiera dónde estaba él. Pero sin embargo Marcos nos dice que el Señor intentaba pasar desapercibido en aquella región. La razón para que el Señor no quisiera tenía que ver como digo, con ese propósito. Descansar, pasar un buen tiempo, estar con su gente. Ese era el propósito del Señor. Sin embargo, todos sus esfuerzos por esconderse, mire, resultaron inútiles. ¿Por qué? Porque su fama se había extendido sobre ese territorio. Y era un territorio pagano. Tanto había sido la fama del Señor, y una mujer escuchó de la presencia de Jesús y fue hasta donde él estaba. Dios cómo hace las cosas, ¿no? A veces es buscando un lugar para descansar, relajarse. Pero sin embargo, vemos que su fama fue de un lado a otro y hay una necesidad. Una mujer que fue a buscarlo. ¿Qué hace esta mujer? Primeramente, dice que intercede. Intercede. Su hija tenía un espíritu inmundo y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mire usted. Otro detalle que Marcos nos proporciona es que la mujer tenía una hija endemoniada. Reconoce la necesidad de su hija. Es por eso que ella rompe todos los patrones y va a buscar, a interceder por su hija. Ella, como cualquier madre que tiene necesidades, va y busca al Señor. Pero sin embargo acá, esta mujer o esta madre va y le pide ayuda, porque amaba a su hija. Y cuando uno ama a sus hijos, hermano, ¿qué importa la respuesta que le den? ¿Qué importa que a usted lo menosprecien? Usted trata de buscar una respuesta para esa necesidad. Sin embargo, acá la figura es que esta mujer necesitada, no para ella, sino para su hija, va a buscar a Jesús. Es hermoso, ¿verdad? Y nosotros vemos, hermano, que debemos de interceder, como digo, siempre que nuestros hijos necesitan ser ayudados espiritualmente. O cuando ellos tomen una mala decisión. Tenemos que interceder todo el tiempo, aun cuando estén enfermos. Esa es la vida de nosotros, todo el tiempo. Tenemos un ejemplo de Job, fue un padre que intercedió por sus hijos toda la vida. Y dice las escrituras, sus hijos acostumbraban, o tenían ese gusto de turnarse para celebrar banquetes. Miren, con sus respectivas
hermanas en sus respectivas casas, y no solamente eso, comían, bebían con ellos, y sabe Dios cómo sería ese ambiente donde estos hombres se gozaban de la vida. Y una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba que sus hijos se purificasen. Él estaba atento. Ay, Dios mío, y a veces nos pasa esto. ¿Dónde se habrá ido mi hijo hoy día sábado? En nuestros países sucede muchas veces eso, que los chicos se van a Asia, a pasar las vacaciones porque es verano. Y no sabemos a qué hora van a volver o qué peligros hay alrededor. Y muy de mañana él ofrecía holocausto por cada uno de ellos, pensando, tal vez mis hijos hayan pecado y hayan maldecido en su corazón a Dios. Y esto era costumbre de él, entonces orar y orar. Y esto debe ser costumbre también de nosotros, hermanos. Orar, interceder por nuestros hijos. Todo el tiempo tenemos que estar intercediendo, educar a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y esta mujer, que era una mujer gentil, rompió todos los esquemas y fue a buscar al Señor, a pedir clemencia, a pedir sanación. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, o nos aconseja: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Mira, inculca constantemente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Incúlcales amor, respeto, temor reverente a Dios todos los días de tu vida. Busca a Dios con tus hijos cuando hay este tipo de necesidades o cuando hay una vida fructífera. Hermano, entonces en este pasaje, ¿qué es lo que vemos? Percibimos la insistencia y constancia de esta mujer en sus ruegos. Señor, tengo necesidad de ti. Y según el Evangelio de Mateo, ella seguía a Jesús y sus discípulos, miren ustedes, daban voces, lo que llevó a ser el desagrado de los discípulos. Pues cómo incomodan por acá. ¿Dónde lo ve? Vea usted en Mateo 15, 23 la reacción de los discípulos. Cuando viene esta mujer y comienza a buscar al Señor para poder pedir que le solucionen su necesidad. Esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y por la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también, ¿qué es lo que manifestaba? Fe sólida, fe fuerte. Nadie puede buscar en una manera como lo hace esta mujer si es que de verdad no tiene esa fe fortalecida en lo que va a hacer Jesús. Y esta mujer hizo esto. Tuvo fe en Jesús. Pero primeramente, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Parece que esto es fuerte, ¿eh? Dice el versículo: deja primero que se sacien los hijos. Tenemos aquí, hermanos, a una mujer cananea rogando a Jesús por la liberación de su hija. Pero Jesús de arranque le da una respuesta: deja que se sacien primero los hijos. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús? ¿Dejaría las cosas ahí? Cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas que los cananeos habían causado desde los días de Josué. O sea, se da cuenta que ya había una cosa que reprochaban los judíos contra esta gente gentil, que no se podía ver. Y si Jesús era un judío, ¿cuál iba a ser la respuesta de él? Hermanos, además de la ley judía, también dice que separaba a los gentiles de los judíos. Sin embargo, mi pregunta es: ¿Jesús derribaría esa pared de separación? ¿Eliminaría la distancia espiritual que había entre judíos y gentiles? Miren, Pablo dijo años después que por medio de su obra en la cruz, Cristo había conseguido precisamente esto: unir, juntar, hacer un solo pueblo. Vemos a Jesús que en su trato con esta mujer cananea
y ya anticipaba en su corazón el Señor de bendecir a los gentiles a través de esta mujer. ¿Cómo es esto? Y recogerlos en un solo redil. La respuesta del Señor Jesús es preciosa cuando nosotros vemos en Juan 10:16. Y Él lo dice claro. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo de traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Qué hermoso es el Señor. Si acá está diciéndole que deja que primero coman los hijos del pan, que disfruten de la mesa. Hermanos, nunca fue deseo de Dios que su bendición quedara limitada a los judíos. Nunca fue el plan de Dios que su bendición quede solamente para ellos. Y notamos cómo Jesús dejó entreabierta una puerta cuando dijo la mujer: deja primero que se sacien los hijos, le dice el Señor, que se llenen. Aunque Jesús es el Salvador universal, esta salvación debía de producirse en un orden riguroso. Primero los judíos y después los gentiles. Sin embargo, hermanos, Pablo trató en Romanos la prioridad que concernía a Israel en el plano universal. Y dice en Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego. Pero primero tenía que ser ¿quién? El judío. Entonces acá cuando vemos esta mujer que va y es rechazada en esa necesidad, pero sin embargo que ella intercede, podemos ver acá que es una madre o una mujer con fe, es una mujer con esperanza. Y nosotros cuando consideramos estos principios establecidos por las Escrituras, podemos entonces entender la contestación del Señor a la mujer, que si bien parecía dura, que si bien parecía, ¿cómo Jesús respondiendo de esta manera? Que tal vez pudiera tomarse hasta como hiriente. Mire, explica Pablo también en Efesios respecto a esto. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo estaban? Sin esperanza, sin Dios. Pero ahora en Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante su sangre. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La palabra es que él dice, no está bien tomar el pan de los perrillos y echarlo de los hijos y dar a los perrillos. Pero sin embargo, en un principio la respuesta de Jesús parece desanimadora. Parece que es una respuesta que ya no hay solución al problema que busca esta mujer. Sin embargo, Jesús usó esta explicación o esta ilustración para explicar la situación de la mujer. Primero dijo, los hijos tienen prioridad, en referencia a los israelitas, que estaban sentados en la mesa y que tenían ese privilegio de disfrutar del ministerio terrenal del Señor. Sí. Los perrillos eran, por lo tanto, ¿quiénes? Los gentiles. ¿Quiénes aún estaban siendo admitidos al regio festín? No, no todavía. Siempre los judíos a este pueblo los ha tratado de los perros. Pero sin embargo acá Jesús usa la palabra perrillo. No usa la manera despectiva de perros, sino Jesús usa un diminutivo, perrillo, que nosotros podríamos decir los cachorros, ¿no? O podríamos decir los papis. Cuando vemos los perritos chiquitos, ¿no? Decimos los papis. También tienen derecho a comer. Para darle más énfasis a que Jesús no está hiriendo la susceptibilidad de esta mujer. Hermanos, así debió entender la mujer, que el Señor le decía en esa forma. Después los papis o los cachorros.
Porque no solo no se sentía ofendida ni desechada, sino que en la forma en que se lo dijo Jesús, encontró una fuerza para seguir haciendo su petición. Señor, estás abriendo una puerta entonces de salida para mí, para poder solucionar mi problema. Deja primero que coman los hijos y después los perrillos. ¡Wow! Aquí hay una respuesta agradable. Sí, Señor, mira la mujer. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Del siglo XXVIII. Así que esta mujer, en vez de enojarse por las palabras de Cristo, vio, como digo, una puerta abierta para volver a presentar su súplica a favor de su hija. Qué hermoso caso, ¿no? Y una madre, una mujer, ¿qué importa que a mí me traten mal? ¿Qué importa que digan lo que digan? Pero yo, ante la presencia del Señor, voy a lograr objetivos que me he trazado y no voy a volver con las manos vacías. Eso es lo que esta mujer quería. Tengo que lograr este bienestar para mis hijos. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Nosotros debemos invertir como padres cuando se trata de buscar el bienestar de nuestros hijos. Cuando se trata de buscar la madurez, tenemos que seguir insistiendo, orando y no desanimándonos, porque humanamente tendemos a eso, a desanimarnos. Hagamos lo que hizo esta mujer. No se desanimó, fue persistente. En cualquier caso, no deja de asombrarnos que esta mujer suplicaba, mire usted, por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo. ¿No dice Jesús? Yo soy el pan, de que de mí come no tendrá hambre. Ellos estaban rechazando el verdadero pan de vida, pero sin embargo esta mujer odiada y menospreciada buscaba migajas de Dios, migajas del Señor, y las encontró. Lo que podemos apreciar en este caso fue el medio en que el Señor Jesús sacó a relucir la fe de esta mujer. Este es el medio que Dios o que Jesús utilizó para ver cuál era el grado de fe que tenía esta mujer, tratándole de esta forma. ¿Pasaría el visto bueno del Señor? Claro que sí, porque ella no se sintió mal, no se sintió ofendida. En medio de todo esto nosotros podemos apreciar en esta mujer que era una joya auténtica. Era una mujer que tenía fe, una mujer que tenía ese coraje de madre de querer buscar la sanación de su hija. A lo que dé, o sea como sea. Eso es lo que vemos en este pasaje. Y por la narración de Mateo sabemos que el Señor Jesús, mire, se quedó, dice, maravillada ante la semejanza o la semejante fe de esta mujer gentil. Maravillada. Si nosotros vemos en Mateo 15, 28, en relación a este pasaje, mire lo que dice el Señor Jesús. Oh mujer, grande es tu fe. Primero le había dicho el Señor que tenían derecho a comer los hijos y después los perrillos, pero acá le dice, por esa insistencia, por esa fe fuerte, firme, oh mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que tú quieras. Misión cumplida de mamá, buscando en medio de una situación adversa. Hermanos, esta mujer había captado correctamente el corazón de Jesús con esta actitud. Y vemos que ahí no queda. El Señor Jesús le dice, por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por estas palabras que tú has dicho, ve, tu hija está sana. Para poder encontrar una respuesta a nuestra sanidad especial o espiritual, ¿a quién tenemos que recurrir? A Jesús. Aun cuando las cosas nos parecen turbias, oscuras, que no hay respuesta a esa necesidad. Entonces podemos concluir, hermanos, que fue la fe de esta mujer lo que eliminó todas las barreras para llegar ¿a dónde? Al corazón mismo de Cristo.
Así que para nosotros no hay barrera para llegar al corazón de Dios cuando estamos enfermos, cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados. Cuando necesitamos una respuesta del Señor, tenemos que ser insistente, persistente, constante y tener una fe como la que tuvo esta mujer. Este es un claro ejemplo del hecho de que ninguna persona hambrienta, ninguna persona humilde que se acerca a la mesa del Señor va a dejar de estar saciado. Nadie que se acerque a Cristo va a quedarse con hambre. Él nos va a dar ese pan espiritual para poder vivir, hermanos. Solamente Él nos reclama tener fe. Y siempre lo dijo, fe del tamaño de un grano de mostaza. Así que una mujer pagana usó su poco conocimiento que tenía el Señor con tanto resultado sorprendente. Una mujer pagana supo cómo ganarse la respuesta de Jesús para salir victoriosa. Y mi pregunta es, ¿cuánto más se requiere de nosotros que hemos recibido privilegios y muchos mayores? Ahora dicen que somos herederos y coherederos con Cristo. Somos hijos del Rey. Somos reales sacerdotes. Sacerdotes con Él. Pero sin embargo, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué vivimos por vista? ¿Por qué solamente tenemos que enfocar una cosa y nos olvidamos que Dios está con nosotros? Que Él está atento a nuestra necesidad. Hermanos, nosotros podemos reflexionar sobre cuáles son los requisitos para conseguir migajas del Señor. Señor, quiero migajas. Yo sé que tú eres el pan de vida, el que come de ti y no morirá. No tendrá hambre. Mi oración debe ser esa. Señor, dame las migajas de tu palabra. Humíllate, humillémonos. Dame migajas. Porque en la migaja también hay vida y vida eterna. Y para poder pedir la migaja del Señor, hermanos, tenemos que tener una comprensión adecuada tanto del poder como del amor del Señor. Él te va a responder en su tiempo, como Él quiere. Segundo, tener una fe capaz de vencer todas las pruebas, todos los obstáculos. Y la única manera es orando siempre, todo el tiempo. Señor, dame migajas. Y tercero, la persistencia es una de las claves. La insistencia, la intercesión a favor de nuestros hijos todo el tiempo. Tenemos que pedir a Dios todo el tiempo por nuestros hijos, aun cuando ellos pasen por situaciones difíciles, que humanamente nosotros no podemos solucionarlo. Amado Dios, aún los perrillos también comen debajo de la mesa. Dame esas migajas. Pero bendito sea Dios, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios desde aquel momento que lo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos hermanos. Jesús es nuestro buen amigo que no nos va a fallar. Es nuestro Padre Celestial. Es nuestro hermano mayor. Y todo lo que le tiramos a Él, a Dios, en el nombre de Jesús, el Señor dice que lo va a hacer en su tiempo. Que el Señor nos haga reflexionar sobre esta pequeña porción de esta mujer sirofenicia, que logró sus objetivos simple y llanamente porque rompió barreras y se acercó al único Dios que da vida. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la manera como tú nos hablas, Padre Santo. Y gracias porque de esta mujer podemos aprender nosotros la persistencia. Podemos aprender, Padre, a tener fe aun cuando nuestra fe quiera flaquear. Tú, Señor, estás con nosotros. Yo te pido, Padre, por la iglesia. Tú conoces la necesidad de mis hermanos. Te lo hemos puesto en oración, Señor. Y solamente tú nos pides, Padre, estar siempre sometido a tu señorío, a tu voluntad. Y que se haga ella, Padre, en nuestras vidas. Mientras tanto, seguimos orando, Padre, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Gracias por la iglesia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. También tenemos